posibles. Veíamos en las semanas pasadas pues que como nosotros como creyentes estamos llamados a ser coherentes con la fe que profesamos y adherirnos sobre todo a lo que Cristo mismo nos va marcando para nuestra vida matrimonial. Y veíamos también que todo hijo de la iglesia debe comprender que está llamado a ser santo como Dios mismo es santo. Y que nadie puede quedar exento de esta responsabilidad, que incluso la veíamos, es un imperativo para cada uno de nosotros los que nos manifestamos como cristianos. Si yo digo ser cristiano, debo de vivir de acuerdo a Cristo y a sus enseñanzas. Por lo tanto, el llegar a ser santo para mí debe ser una prioridad. Y veíamos que este llamado a la santidad no solamente debe de ser como cualquier otro llamado, como cualquier otra vocación, sino que es una de las vocaciones más importantes para el ser humano y que la debemos tomar en cuenta con entusiasmo, con la alegría de saber que un día vamos a encontrarnos delante del Señor, delante de Él, viendo su santo rostro, y por lo tanto yo voy a actuar coherentemente con lo que el Señor me pide, de acuerdo a las circunstancias que vaya viviendo en nuestra vida diaria, sobre todo nosotros los matrimonios que estamos llamados a vivir la vida conyugal, la vida juntos, pues viviéndola de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y veíamos que toda esta vinculación de la vida cristiana está fundamentada sobre todo en nuestro bautismo. Y todas estas virtudes que cada bautizado tiene, debe procurarlas conservar, manteniéndose siempre en relación con Dios, ya que Dios a través de este bautismo ya nos ha dado la gracia para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Veíamos también que muchos de nosotros pues hemos sido bautizados, confirmados, hemos recibido incluso la Eucaristía en muchas ocasiones, pero pudiéramos no hacer patente en nuestra vida esa gracia que el mismo Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque muchas situaciones, muchos obstáculos se presentan en nuestro caminar y nosotros nos vamos olvidando de esto que Dios mismo nos ha dado. Por lo tanto, estamos llamados a través de nuestra vida cotidiana a vivir como cristianos, y a vivir como cristianos desde la misma libertad que el mismo Dios nos ha dado. Dios no nos obliga, Dios nos da, nos respeta, nos respeta en todo lo que nosotros queramos hacer, pero nos hace una invitación muy grande, que es vivir la santidad. Y empezábamos a ver que realmente muchos de nosotros a veces no hemos tomado conciencia de este llamado a ser santos, porque muchas cosas nos distraen, o porque muchas cosas nos perturban, o porque le damos prioridad a aquellas cosas que tienden a alejarnos de Dios. Y que la santidad debe ser una apasionante tarea para cada uno de nosotros. Y veíamos también pues que estamos llamados los seres humanos a diversas vocaciones. Veíamos la vocación a la vida consagrada y la vocación también al matrimonio. Veíamos cada una de ellas cómo se complementan y se enriquecen unas a otras. ¿Por qué? Porque a través de visualizar una, valoramos la otra. Sí, y también es a través de estas diversas vocaciones que estamos llamados a vivir esta santidad en nuestras vidas. Tal manera que no solamente la vocación de la vida sacerdotal o de la vida consagrada en alguna congregación religiosa son los únicos que deban de ser santos o deban de estar buscando la santidad en sus vidas, sino que todos, incluyendo vocaciones, la vocación del matrimonio, la vocación de alguna persona que permanece soltera por X circunstancias, que se va a mantener sin consagrarse tampoco, pero no se va a casar, también está llamada a vivir la santidad en su vida. Entonces, de esta manera vamos descubriendo que son diversas las vocaciones que Dios, los llamados que Dios nos hace, pero en cada uno de ellos está implícita el buscar vivir la santidad. Entonces, vemos que no estamos exentos, no estamos excluidos, bautizados, y tenemos que hacerlo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede. Coinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866
228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 4 de la tarde, 17 minutos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Nuevamente sus servidores Víctor y Esther, pues aquí participando con ustedes, compartiendo esta serie de reflexiones que nos hablan del matrimonio. Estamos hablando de la santidad en el matrimonio. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de Tijuana 622-8962, de Estados Unidos 866-228-4305. Para aquellos que nos están siguiendo a través de internet, pues la manera de comunicarse es a través de un teléfono nacional que es 01800-788-7606. Nuestras páginas de internet www.tjcatólico.com. Los invitamos para que participen con nosotros y también recordarles que más al rato a las 6 de la tarde, aquí en Tijuana son las 5, ¿no es cierto? Son las 4 de la tarde. 4:30, 4:18. A las 6 de la tarde tenemos la Eucaristía para que también se comuniquen y pongan sus intenciones. Entonces hablamos de las vocaciones, que cada vocación no está exenta de la santidad a la que Dios nos invita. Hay personas llamadas por Dios a consagrarse por entero a un valor que se les presenta como fundamental y que conlleva una entrega de tal grado que exige una disponibilidad plena en todo momento. Y es una opción por una mayor libertad e independencia para poder cumplir con la sublime misión del servicio evangelizador, que se experimenta como decisiva para cumplir con el divino designio y alcanzar así la realización personal. Las características de vida del Señor Jesús se presentan con una gran fuerza para quien, como Él, acepta libremente responder amorosa y obedientemente al plan divino y asumir las condiciones que un seguimiento de plena disponibilidad implica. ¿De qué estaremos hablando? Pues precisamente del sacerdocio, de la vida consagrada a Dios. El celibato entonces queda definido por la libre respuesta a la gracia del llamado de seguir así al Señor Jesús, tornando disponible a la persona que a Él responde a una dedicación exclusiva a las responsabilidades y tareas que el designio divino ponga delante de sí. O sea que aquí la persona, cuando se decide entregar su vida a Dios en cuanto al sacerdocio, en cuanto al celibato, pues está poniendo su vida totalmente al servicio de Dios y de los demás. Vemos que así el celibato y libre disponibilidad para el servicio y el apostolado son son conceptos vinculados muy cercanamente, no se pueden separar. Las formas concretas que asume esta plena disponibilidad por el reino
son diversas en la iglesia, y ya decíamos que encontramos el sacerdocio y la vida consagrada. Sí, y dirán ustedes, bueno, aquí venimos en este programa a hablar de cosas del matrimonio, sin embargo, creo que es importante también que veamos ahora sí las diferencias entre lo que significa la vida consagrada, el sacerdocio, y lo que es la vida matrimonial, y el comprender por qué esto para el ser humano es un llamado divino, ¿verdad? Porque no cualquiera va a reunir las características que ambos llamados puedan requerir. A lo mejor unos tenemos aquellas inclinaciones y otros tenemos otras, y vemos aquí cómo también debemos ser agradecidos, porque dentro del plan de Dios está el que algunas personas, tanto hombres como mujeres, sean llamados en esta forma tan especial. ¿Para qué? Para realmente donar su vida en pro del reino, y pues que estas personas pues deben aceptar algunos sacrificios, entre ellos el celibato, para estar totalmente libres a la gracia del llamado de seguir en esta forma al Señor Jesús. Y qué bonito nos lo dice, ¿verdad? Para tener una mayor libertad e independencia y poder cumplir con la sublime misión de servicio evangelizador. Yo creo que pocas veces nos damos cuenta del gran valor que tiene la labor, la obra, el servicio que nos da el sacerdote o la religiosa. En muchas ocasiones el mundo nos dice que el que se dedica al sacerdocio o el que asume la vocación religiosa pues pierde su tiempo. ¿Por qué? Porque no va a disfrutar de la vida. Lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de que el mundo muchas veces considera el bienestar en la vida cuando puedes asumir todas las formas posibles de sexualidad o darle rienda suelta o a pasarla bien en este mundo, porque al fin y al cabo se dice que la vida es temporal y hay que gozarla. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios tiene un proyecto para cada uno de los seres humanos y le hace un llamado tan especial a cada uno de ellos, a unos hacia la vocación de consagración como son el sacerdocio y la vida religiosa, y a otros también a servir al ser humano a través de la vida matrimonial, y que ambas son importantes dentro de lo que es el servicio evangelizador, y me gusta mucho como le llama de una manera tan bonita, ¿verdad? La sublime misión del evangelizador, que se experimenta como decisiva para cumplir con el divino designio y alcanzar así la realización personal. No quiere decir, queridos hermanos, que aquel que adopta la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, no se va a realizar como persona, sino antes bien aquel que siente el llamado lo experimenta y lo vive y asume dentro de su persona que esto es una gracia propia al que el Señor lo llama, se va a sentir realizado, no se va a sentir frustrado ni amargado. Lo mismo en la vida matrimonial. Yo quisiera que muchos de nosotros analizáramos cómo estamos llevando nuestra vida matrimonial, porque en muchas ocasiones realmente cuando escuchamos hablar de ella, pues la verdad da tristeza, ¿verdad? Da tristeza, sobre todo cuando las parejas manifiestan que a lo mejor se equivocaron habiendo aceptado este llamado que un día Dios les hizo, y piensan en muchas ocasiones que hasta se equivocaron, y no. Dios nos pone en su determinado momento ante una persona para que hagamos una elección. La persona puede ser Jesús a través de la vida consagrada, o la persona puede ser una persona humana específica con la cual queramos unir nosotros nuestra vida para trabajar juntos también en un proyecto. Y qué bonito es asumirlo, responsabilizarse de él, trabajando siempre en pro de este proyecto. ¿Para qué? Para un día alcanzar de veras esa santidad a la que el Señor nos llama, y un día encontrarnos con él. Qué mejor regalo. Sí. Y asumirlo, como lo digo, con responsabilidad, con un compromiso fuerte, sabiendo que un día vamos a estar delante de él para rendirle cuentas, pero sin temor, diciéndole: Señor, mira, a través de tu gracia yo pude hacer esto con el llamado que tú me hiciste, y aquí te lo entrego como el fruto de mis manos, pero a través, todo logrado a través de esa gracia que tú me diste. Sí, al hablar del celibato por el reino, pues también de alguna manera queremos llegar un poquito a cambiar, pues no cambiar la forma de pensar, sino más bien entender, por ejemplo, nosotros padres de familia que tenemos hijos y que en un momento determinado ellos experimentan en su vida este llamado por parte de Dios a la vida consagrada, a la vida entregada plenamente a Dios. Entonces, no tener miedo y saber perfectamente que es una manera, un estilo de vida, y que es Dios quien nos está llamando, y no tener el miedo de que porque no se van a casar no van a vivir plenamente su vida.
hay otros valores que son mucho mayores que que meramente la sexualidad. La sexualidad siempre la vamos a estar viviendo, puesto que no vamos a dejar de ser hombres ni mujeres. Es algo que traemos implícito en la manera en que Dios nos regaló la vida. Entonces, más bien vamos a evitar en un momento determinado la práctica de esa sexualidad con los fines procreativos. ¿Por qué? Porque se está experimentando un llamado muy especial por parte de Dios a la vida consagrada. Entonces, ahí los papás tenemos que tener muy claro esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, personas que dicen, mi hijo se quiere ir al seminario, y los papás se enojan, se molestan, dejan de hablarle a los hijos porque no logran entender esto? Pensamos muy humanamente que pues ¿cómo va a ser posible que mi hijo varón se vaya a ir al seminario y no se vaya a casar? No vaya a tener esta práctica de la sexualidad, cuando es un valor sí muy hermoso, es un don que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y también aquí hablar claramente, se lo ha regalado al matrimonio para que se viva dentro del vínculo matrimonial este don maravilloso de la sexualidad. Pero hay quienes experimentan por parte de Dios un llamado muy especial para la vida consagrada. Por eso es que encontramos hombres y mujeres que se entregan a Dios, que le entregan sus vidas, se casan con la iglesia, se casan con Dios, y de esta manera pues ellos van a vivir plenamente también su vida y van a encontrar esta vocación, este llamado a la santidad a través de esta vocación específica. Entonces, por eso hablamos de lo que es el celibato, ¿verdad? Y dice, fíjense lo que dice la enseñanza. Efectivamente, la misión del sacerdote está integralmente consagrada al servicio de la nueva humanidad que Cristo, vencedor de la muerte, suscita por su espíritu en el mundo, y que trae su origen no de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Dios mismo es quien pone este llamado, ¿sí? Entonces, pues yo creo que es importante, hermanos, que entendamos que esta vocación también del celibato, la vida consagrada para el reino, para extensión del reino, es muy válida y es muy valiosa. Entonces, de aquí partimos, ¿verdad? Para ir entrando ya a hablar un poquito más de lo que es el encuentro y la donación humana, que tanto el sacerdote se dona, como también los padres, los esposos se van a estar donando entre ellos mismos y a sus hijos. Vamos viendo todo esto, y pues Dios nos permita, ¿verdad?, irlo profundizando y que lo vayamos, pues ahora sí que entendiendo mucho mejor. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Tras las huellas de Jesús. Domingos a las 9 de la mañana. Conducen Sor Georgina y Sor Cristina, discípulas de Jesús. www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual.
Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Son las 4 de la tarde, 31 minutos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Continuamos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y queremos darle gracias a Zenaida Núñez, que se comunica con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, y pues felicita por el programa, dice que le gusta. Bueno, sí, que le gusta el programa, el tema. Le pedimos a Zenaida para que ore mucho, para que Dios nos dé la facilidad de poderles explicar, ¿verdad? Porque de repente sí se torna un poquito complicado, pero es muy bonito, con el favor de Dios estaremos tratando de ir descubriendo toda esta riqueza que Dios nos regala a través de este tema. Y entonces vamos a ver que debemos de ver muy claro cómo se va a hacer concreto aquel hermoso pasaje del Concilio Vaticano II. Citamos el Concilio Vaticano II, que tanto nos dice sobre la realidad de los dinamismos profundos del ser humano como orientados al horizonte comunitario. Nos dice lo siguiente: más aún el Señor Jesús, cuando le pide al Padre que todos sean uno, como también nosotros somos uno, ofreciendo perspectivas, ¿verdad?, inaccesibles a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. ¿Qué es lo que estaríamos buscando en un momento dado cuando tenemos un llamado por parte de Dios? Pues necesitamos descubrir para qué nos está llamando, cuál es la misión para la que hemos venido. Y como bautizados que somos, como hijos de Dios, tenemos una muy concreta, que es el de vivir la vida de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo? Pues descubriendo su amor y también descubriendo la gran misericordia que nos tiene. Entonces, de esa manera nosotros podremos ir entendiendo todo esto y buscar la unidad unos con otros, así como Dios es familia divina, y ellos nos vienen a dar, Jesús en este pasaje, ¿verdad?, del Evangelio, donde habla de la unidad, Juan 17:21, pues nos habla de la unidad que debemos buscar también vivir nosotros como cristianos. Yo creo que aquí es donde encontramos la explicación de por qué el hombre no puede vivir en soledad. Aquellos que viven en soledad total, y sobre todo, por ejemplo, cuando son pequeños, el ser humano, ¿verdad?, si lo dejas tú solito, ¿qué pasa con él? Pues crece con muchas inseguridades, crece con muchos problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano no está llamado a eso, sino que, como decías hace un momento, el mismo Dios va moviendo todo, va moviendo las circunstancias. ¿Para qué? Para llamarnos a ese horizonte comunitario de las diversas maneras como las hemos estado viendo, ¿verdad? Al sacerdote, al religioso, al matrimonio, a todos nos llama a vivir en comunidad, a semejanza del mismo Dios, que es comunión de personas. Dios no es un ser aislado, sino que es una comunión de personas, y a eso mismo nosotros, sus criaturas, estamos llamados. Por lo tanto, esta semejanza, ¿verdad?, con la Trinidad, muestra que el ser humano es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, y esta no puede encontrarse plenamente sino en la sincera donación de sí mismo, como lo dice la Gaudium Spes. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita manera de expresarlo. Nosotros, los seres humanos, estamos llamados a darnos a otro, y esta condición se encuentra firmemente arraigada en lo profundo de nuestra naturaleza. Nosotros tendemos a buscar a los demás, y estamos entonces delante de una de las verdades fundamentales de la antropología cristiana, de ese ser humano, pero que también tiene una característica especial y un llamado especial por ser cristiano. Por lo tanto, esta es una verdad sólidamente teológica. Dios mismo nos llama a la comunión de personas. El ser humano es una criatura abierta hacia el encuentro primeramente con Dios, pero también con su criatura, que es el ser humano. Y desde su realidad está impulsada, por lo tanto, a encontrarse con su Dios y con el mismo ser humano.
Entonces, esto es algo muy propio del ser humano, no podemos excluirlo, más bien necesitamos llegarlo a entender. ¿Por qué de repente pasa algún momento, verdad, en que sentimos la necesidad de ayudar a alguien, o vemos que alguien está con alguna necesidad y la conocemos, la sabemos y tenemos esa tendencia de ver la manera en que le podemos ayudar? ¿Por qué es? Pues es precisamente por esto, porque sabemos que estamos conectados entre nosotros mismos y la necesidad que le está pasando a uno en ese momento, tenemos esa tendencia de ayudarle, porque podría ser que posteriormente nosotros también ocupáramos esa ayuda y necesitamos de alguna manera pues irnos ayudando unos a otros. Dice la enseñanza, lo fundamental es que el ser humano no está hecho para encerrarse en sí mismo, en un individualismo, y si eso pasara, qué terrible sería, qué fatal sería, ¿verdad?, el ya no encontrar esa ayuda entre nosotros mismos como seres humanos. Tal individualismo llega a ser una anomalía, algo que está totalmente fuera de un orden. Sus dinamismos orientados al encuentro hacen que la persona que está invitada estructuralmente a la autoposesión se posea cada vez más en la medida en que desenvuelve su acción a la dirección a la que apunta su ser más profundo. Esto es en la apertura al encuentro con Dios, amor, y desde ese compromiso interior al encuentro con los hermanos. Esto... Qué curioso, ¿verdad? Que la persona se autoposea más en cuanto se abre a los demás. Pensaríamos que el autoposeer sería atraer a alguien y yo quedarme con aquello. No, sin embargo, el hombre más bien está llamado a autoposeerse más en plenitud conforme se hace abierto al otro. Sí, a ser dueño de uno mismo, pero en un sentido no posesivo, individualista o egoísta, sino más bien a llegarse a encontrar consigo mismo con lo que es el ser humano, la esencia del ser humano, de encontrarse con Dios y de esa manera abrirse para encontrarse con los demás. Es como que este autoposeerse es reconocerse más humano conforme se abre al otro, y a este reconocerse más humano se le llama autoposición. Sí. Entonces es bien importante, queridos hermanos, que estemos conscientes de todo esto, que nosotros los seres humanos estamos hechos para donarnos por amor y para el servicio. Y entonces así tenemos que el ser humano es menos persona y se posee menos cuando se cierra en forma egoísta sobre sí, que cuando se abre el encuentro con los otros seres humanos, en un dinamismo que sigue el impulso análogo a la aspiración del encuentro definitivo con Dios. Entonces, a veces vemos, ¿verdad?, personas que se cierran en sí mismas y que buscan solamente su propio beneficio, que no quieren donarse a los demás, personas que viven de una manera tan egoísta su vida, que piensan que solamente con el interesarse por ellos mismos o quizás por los que tienen más cercanos a ellos, pero a los demás no les interesa nada. Entonces la persona deja de ser menos persona, se vuelve menos humano que cuando en realidad se está abriendo a Dios y a los demás. Entonces, pues la donación de sí por el amor y el servicio de la que es capaz el ser humano y que conlleva a la comunión de las personas, en unos casos pide un tú específico al que se dirija la entrega personal y ser acogida por ese tú específico. Y en otros casos, esta donación personal está dirigida hacia numerosas personas y pide ser acogidas por ella. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el caso del matrimonio, sí, y el caso de la vida consagrada. Qué bonita forma de expresarlo el Papa Karol Wojtyla, ¿verdad?, en su ensayo que escribió sobre persona y comunidad, donde nos dice que el matrimonio es abrirnos a un tú específico.
Yo, por ejemplo, que fui llamada al matrimonio, pues no escogí a otro diferente del esposo que tengo ahorita, ni tú escogiste a alguien diferente a la que soy yo. Entonces, el matrimonio va dirigido hacia alguien específico, a diferencia del otro tipo de donación, como en la vida consagrada, ¿verdad? Que está abierta a la multiplicidad de personas. Qué bonita manera de poder expresar de todas maneras un mismo rasgo del ser humano, que es la donación de sí mismo por el amor y para el servicio, porque al fin y al cabo ambos llamados son hechos por el amor, por el amor a Dios. Ambos son por amor a Dios, para trabajar en pro de esa misma humanidad de la que hablabas hace un momento, ¿verdad? Esa nueva humanidad que va a ir surgiendo a cada momento, de esas nuevas familias que se van formando. Sí, esto nos pone ante un universo relacional que nace de la estructura fundamental del ser humano, como hablábamos. Es algo muy propio del ser humano y que le va a conducir a la comunión de las personas. Sí. Ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios, como iglesia que somos, como seres humanos que somos. A veces pensamos que solamente esto pues lo van a hacer aquellas personas muy allegadas a la religión. Sin embargo, nos encontramos que no es privativo solamente de la vida de la iglesia. Encontramos personas que tienen una buena voluntad, un corazón bueno y se abren hacia la ayuda de los demás. Y eso es muy bueno, porque de esta manera pues vamos manifestando, ¿verdad?, la relación que necesitamos tener para con los otros. Claro que dentro de la iglesia se nos invita a vivir esto de una manera plena. ¿Por qué? Porque estamos llamados a buscar nuestra vida santamente, y es el llamado que Dios nos hace, y debemos de estarlo siempre buscando, siempre realizando. Entonces, pues vamos enseguida a hablar de lo que sería la donación de sí y del matrimonio. Ahora sí entramos. Ahora sí vamos a entrar a lo que sería vida matrimonial. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Te esperamos! Dios les bendiga. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Regresa a Tijuana el exateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la Palabra Sana, sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al 971-0557 y 379-1431. Presencia invita. Porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. De regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y realmente emocionados, ¿verdad?, pudiendo compartir este tema tan bonito
del que pocas veces se nos habla, de la santidad en la vida matrimonial, y sobre todo hoy que estamos haciendo esa comparación con la vida consagrada, ¿verdad? Que ambos son una manera de servir a esta nueva humanidad que va surgiendo de cada familia. Y veíamos hace un momento que tenemos que tocar necesariamente, hablando ya de la vida matrimonial, la donación de sí en el matrimonio. Y veíamos cómo dentro del dinamismo de la vida humana, pues Dios va llamando a unos de una manera y a otros de otra. Y a nosotros, los que nos ha llamado al matrimonio, pues lo ha hecho con una finalidad, con un proyecto muy bonito, del cual si nosotros de veras estuviésemos bien enterados y bien convencidos, bien comprometidos con este proyecto, creo que podíamos hablar bien a cada momento de lo que representa la vida matrimonial para todos aquellos que van adoptando pues esta forma de vida, porque realmente da tristeza que muchas veces cuando se toca el tema matrimonial, a mí me tocó una vez escuchar y se me quedó muy grabado ese comentario, ¿no? De que una vez le estaban haciendo una despedida de soltera a una muchachita y estaban todas las señoras ahí reunidas con ella y realmente la opinión que le dieron hacia ella cuando le trataron de decir algunas palabras de estímulo y de ánimo, la verdad que a mí no me parecieron ni de una manera ni de la otra, ni de estímulo ni de ánimo, porque le dijeron que el matrimonio era como un albur, y para aquellos que sabemos lo que representa un albur es como tirar una moneda al aire y decir, a ver, pues si le atino a qué es lo que cae del lado de la moneda, ¿verdad? Si a cara o sol, o dependiendo de donde estemos escuchando. A ver qué dice la suerte. Ajá, a ver qué dice la suerte, dependiendo de dónde estamos viviendo, porque pues si nos están escuchando en otros países, pues a lo mejor nos representa la volteada de la moneda lo mismo para nosotros que para ustedes. Pero lo que le quisieron decir es que el matrimonio era eso. Yo creo que lo que menos es eso, más bien es cuando yo acepto este llamado por parte de Dios, es estar convencido de que voy a hacer mi máximo esfuerzo sabiendo que yo tengo la gracia de Dios que me está ayudando para salir adelante. Cuando nos ponemos a platicar con muchos de los matrimonios, nos damos cuenta que pasamos por situaciones muy similares, por pruebas muy similares, circunstancias muy similares, pero la forma en que respondemos a veces en los matrimonios es lo que hace la diferencia. Por eso sucede que muchos matrimonios les va bien, son felices, son matrimonios exitosos, pero también hay muchos matrimonios que fracasan y que se desaniman a las primeras de a cambio. ¿Por qué? Porque desconocen que Dios en determinado momento ahí está para acompañarles, no sienten su presencia. Entonces, pues hablando ya de lo que es la donación de sí y el matrimonio, fíjense lo que nos decía Pío XII en un mensaje. Decía que la modalidad de la donación de sí en el matrimonio responde al dinamismo humano, pero yendo más allá de un mero aglomeramiento de dos individualidades. Muchas veces pensamos, dos individuos se están uniendo, y entonces juntos van a ir caminando por la vida, pero se van a ir a amontonar, y no. Cada uno está llamado a vivir un determinado papel, tú como hombre, yo como mujer, con las capacidades que mismo Dios me ha dado, con todos aquellos talentos, con todas aquellas aptitudes, con todos aquellos dones que Dios me ha dado y capacidades para unirlas en un proyecto común. Pero a ti también te ha dado otros que se complementan conmigo, o tú tienes los dones que a lo mejor yo no tengo y viceversa. Entonces es bien importante que lo reconozcamos así, no es nada más para juntar a dos personas, sino más bien unirlos en un proyecto común. Y el matrimonio entonces implica un proceso íntimo de integración personal en el mutuo amor de los cónyuges. ¿Qué sucede cuando recién nos casamos? Pues muchas veces mucho, tenemos sí, planes muy buenos, queremos ser felices. Exactamente, pero todo lleva un proceso. ¿Por qué? Porque vivimos un noviazgo, tal vez no nos conocimos en una forma total como para ya vivir juntos. De primera intención pensamos, él es con el que yo quiero vivir, por eso hablábamos hace rato de un tú específico. A lo mejor para ti dijiste, pues ella es con la que yo quiero vivir, yo soy tu tú específico, ¿verdad? Con el que tú quisiste unirte, pero al principio estábamos enamorados y el enamoramiento pues fue un proceso que tuvimos que vivir, pero que luego se va pasando hacia un amor más maduro, que ya no se basa simple y sencillamente en lo que mi ojo vio, sino en el ir conviviendo y compartiendo las diversas circunstancias, y que exige un proceso también de adaptación y de que yo te acepte a ti aún con las debilidades o defectos que tú puedas tener. El enamoramiento se basó en mucho en lo bonito que yo le vi al otro,
en lo que me agradó de él o lo que me agradó de ella. Lo bonito que sentía. Ajá, lo bonito que yo sentía. Pero cuando ya nos unimos, cuando Dios se valió de este enamoramiento, pues exige ese proceso de adaptación que te digo de los primeros tiempos. Y por eso se dice, ¿verdad?, que muchas personas a veces no alcanzan a adaptarse y hasta dicen, hasta con números, dicen, los primeros 7 años de matrimonio son los más difíciles. La persona que ya lo superó va a sobrevivir su vida matrimonial, la persona que no los ha superado a lo mejor no logra sobrevivir y se va a terminar divorciando o separando. ¿Por qué? Más que tomar a valedero este número tan así, ¿verdad?, como un número exacto, más bien yo creo que lo que nos quieren decir es que la vivencia conyugal inicial pues exige un proceso de adaptación. Tú vas descubriendo en mí aquello que a lo mejor también te gustaba, lo estás valorando más, pero me estás viendo como la persona humana que soy, con mis cosas buenas y con mis limitantes. Lo mismo yo de parte tuya. Entonces es bien importante que estemos conscientes de todo esto. Se trata de un tipo especial de amistad, eso es otra cosa. Si los novios, o antes de ser novios, fueron amigos, pues conocieron un cierto tipo de amistad, pero hay muchos noviazgos que, por ejemplo, no viven como primer instante una amistad profunda. Sin embargo, muchos de nosotros, también los matrimonios, ignoramos que cuando nosotros nos unimos, llevamos a la práctica un tipo muy especial de amistad entre hombre y mujer que se donan recíprocamente el uno al otro con la explícita intención de hacer permanente esa donación. ¿Verdad? Tú vas a ser mi amigo para siempre y yo voy a ser tu amiga para siempre, por ese voto de fidelidad que un día ante el altar nos hicimos. Y qué bonito. Y ambos nos ponemos de acuerdo, uno con el otro, de estar dispuestos para servir al otro. ¿O no? Sí. Supone que así debe de ser, como tendría que estar viviendo los esposos, la pareja, de esta manera, buscando donarse siempre, buscando esa expresión en una forma espiritual y corporal, ¿verdad? Construyendo siempre un nosotros, sí, del amor como pareja, y conformada por un amor, por un hombre y una mujer abiertos también a traer nuevas personas al mundo como fruto concreto de su amor. Ese se supone que es el llamado que tenemos, pero en su momento, pues siempre, como decías, al principio del matrimonio, como que llevamos ciertas ideas o ciertos ideales. O queremos conocer al otro. Sí, y llega el momento en que empezamos a vivir una realidad y nos damos cuenta de que quizás lo que yo pensaba de mi esposa no es lo que yo estoy viendo en estos momentos. Ajá, sí. Si no entro en un proceso de ir asimilando esto y entendiéndolo, por sobre todo el amor que viene por parte de Dios, el entender que yo estoy allí en la relación del matrimonio para donarme a mi esposa, no para que solamente ella se esté dando a mí o me esté dando lo que yo quiero, lo que yo necesito. O sea, en cierta manera sí, pero no de una manera egoísta, sino de una manera entendiendo lo que es la persona y lo que es el llamado del matrimonio. Entonces va a ser la manera en que voy a poder entender este proceso de la donación de mi persona dentro de mi matrimonio. Entonces vemos que esta realidad del matrimonio, que como tal responde al designio de Dios desde la primera unión, está también por ese mismo designio consagrada por su condición de sacramento. Y nos dice que el León XIII nos dice lo siguiente: en cuanto concierne a la substancia y santidad del vínculo, un acto esencialmente sagrado y religioso. Eso es el matrimonio. Un acto esencialmente sagrado y religioso. Entonces siempre el vínculo del sacramento, del matrimonio, es el que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos da sus gracias, lo que necesitamos para salir adelante nosotros. Y por lo tanto, entonces, el matrimonio es una oportunidad para que nos santifiquemos. El dinamismo santificador del sacramento del matrimonio llega al esposo y a la esposa en su experiencia de donación y entrega en el amor y el servicio. Es una oportunidad, este amor y ese servicio que vamos a entregar dentro de la vida matrimonial y dentro de todas las experiencias que vayamos viviendo como parte de nuestro proceso de santificación.
Y pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a entender todo esto. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos vaya pues dando la sabiduría necesaria y el entendimiento para poder nosotros avanzar en esto de la donación dentro de la vida matrimonial, porque este dinamismo santificador del sacramento del matrimonio llega al esposo y a la esposa en su experiencia de donación. O sea, nos vamos a ir santificando conforme vayamos entendiendo esto de la donación. Sí. Si yo no entiendo lo que esto significa, no voy a poder lograr esa santificación. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que ir tratando de entender esto. Y pues lo que le pedimos a Dios, hermanos, en este programa, en este día, que nos ayude a entenderlo, y pues con el favor de Dios estaremos compartiendo lo que continúa de esta enseñanza tan hermosa en el siguiente programa. Entonces pues pedimos a Dios sobre todo por aquellos matrimonios que están pasando situaciones difíciles en sus vidas y que están pues enfrentando conflictos, quizá la separación, qué sé yo. Vamos pidiéndole a Dios para que los socorra en cuanto a todo esto y que a nosotros nos ayude a entender su voluntad en cuanto a la vida matrimonial. Les damos muchas gracias por estar con nosotros en este programa y los esperamos para la próxima. Que Dios los bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar. Y contigo caminar.